when one sweet smile has its season for a while, then love's in love with me. Some they think only to marry, others will tease and tarry. Mine is the very best parry, Cupid he rules us all. Caper the caper, sing me the song, death will come soon to hush us along. Sweeter than honey and bitter as gall, love is a pastime that never will pall. Sweeter than honey and bitter as gall, Cupid he rules us all. A rose will bloom, then will fade, so does a youth, so does the fairest maid. Y al gran emperador Alifanfarrón, señor de la grande isla Trapoana. Y este que viene por el otro lado es el de su enemigo, el rey de los garramantas, Pentapolín de la remangado brazo, porque siempre entra en las batallas con el brazo derecho desnudo. ¿Y por qué se quieren tan mal estos dos señores? Se quieren mal, porque este Alifanfarrón es un furibundo pagano y está enamorado de la hija de Pentapolín, que es una muy hermosa y además agraciada. Un punto de encuentro entre Shakespeare y Cervantes. Hasta nuestros días han llegado, en aparente asombrosa coincidencia, 36 obras de cada uno de ellos. Cervantes era básicamente novelista, Shakespeare poeta y dramaturgo. El primero era soldado y el otro actor. El primero procedía de una familia de doctores y juristas, el segundo de padres analfabetas. Las diferencias entre ellos son significativas. No obstante, hay apasionantes coincidencias. En el caso de Cervantes, al pensar en su apariencia física, nos viene a la mente un hombre de pelo cano, amplia frente y pronunciado bigote. Mientras, en el caso de Shakespeare, el último retrato más o menos aceptado como válido es el de un personaje de pelo oscuro y rizado con un aro en el lóbulo de su oreja izquierda. Aunque esas imágenes de ellos son muy populares, lo cierto es que en ambos casos estas son catalogadas como conjeturas del aspecto físico que ambos tenían. No hace mucho tiempo han descubierto un supuesto retrato de Shakespeare, pero hay estudiosos que aún dudan que este sea real. Siempre ha sido una gran preocupación que, habiendo sido William Shakespeare tan popular en su época, no hubiese un retrato suyo. Por eso, el recientemente descubierto retrato Kobe y la máscara mortuoria de Shakespeare, que ha permitido reconstruir su rostro y hasta determinar que realmente murió de cáncer en la cara, tienen una gran relevancia para autenticar al personaje. Se suele calificar a ambos como los padres y más importantes referentes de la lengua española e inglesa. Dada la magnitud de su trabajo, esta afirmación no resulta del todo exagerada. En el caso de Cervantes, su gran obra, Don Quijote de la Mancha, ha sido considerada como la primera novela moderna y uno de los mayores estadios de la literatura universal, siendo el libro más traducido después de la Biblia y el que más ha influenciado la narrativa universal. Shakespeare llega incluso a marcar un antes y un después en la historia
de la literatura inglesa y se le atribuye la creación de 1700 términos y cientos de expresiones que revolucionaron el idioma. Durante gran parte de sus respectivas vidas fueron celebridades y su fama fue en aumento tras su muerte, pero existe una parte de sus vidas totalmente desconocida y en la que prácticamente no hay datos registrados. En el caso de Cervantes, no se conoce con exactitud el día de su nacimiento ni el nivel de estudio
Como sabrán, la brega de los hispanistas y los anglófilos por demostrar la superioridad de cada uno de estos escritores ha sido intensa. Ahora, ¿qué fenómeno ocurrido en nuestro planeta determinó que estos dos genios de la literatura viviesen en la misma época? Hasta existe la posibilidad de que hubiesen muerto en el mismo día, 23 de abril de 1616, aunque los calendarios de Inglaterra y España tenían uno respecto al otro una diferencia de 10 días. ¿Qué fuerza telúrica se manifestó sobre la tierra que creó a estos dos portentosos escritores al mismo tiempo? ¿Fue exactamente una manifestación de una energía especial? ¿O sería el suceso una prueba de que sí hay una conciencia o una energía esencial que es capaz de organizar matemáticamente el universo y nos habría dado en un tiempo específico dos especiales regalos apellidados Cervantes y Shakespeare? ¿Qué singularidad cósmica fue tan precisa para legarnos, quién sabe, provenientes de cuáles mundos paralelos a estos dos escritores? La tradición nos cuenta que ellos dos nunca se conocieron. Esa misma tradición asegura que probablemente uno nunca supo siquiera de la existencia del otro. Pero eso no es del todo cierto. Al menos no en el caso de William Shakespeare. Ocurre que hay evidencias de que las obras de Cervantes circularon durante un buen tiempo por el continente europeo. No tanto las de Shakespeare. Dos razones determinaron esto. El destino fundamental de las obras teatrales de Shakespeare era la representación y no necesariamente la publicación. Por su condición de isla en aquellos tiempos, no resultaba muy fácil exportar al resto de Europa el teatro inglés. Además, aunque declinando, todavía España era la más importante potencia de Europa. Por lo tanto, sus actividades culturales estaban todavía en boga. Las evidencias apuntan que Shakespeare sí leyó a Cervantes, o por lo menos alguien le contó detalladamente la trama del Quijote. Una pieza, The History of Cardenio, presentada por Shakespeare en el invierno de 1611, conecta a estos dos geniales escritores. Ese mismo año se comienza a conocer en Inglaterra la gran novela de Cervantes. Acoto que la versión más socorrida es que la primera publicación en Inglaterra del Quijote se hizo en 1612. Pero hay datos e indicios que apuntan que esto ocurrió realmente en los inicios de 1611, publicada o llevada ya por ingleses viajeros. Aquí también debo acotar que el traductor shakespeariano Luis Astrana Marín, el de las obras completas de Aguilar, da como muy probable un encuentro entre Shakespeare y Cervantes en Valladolid. Me permito, por otro lado, compartir unos datos espectaculares que salieron a la luz pública en el 2009. Shakespeare, según estos datos, fue un criptocatólico o católico oculto que pasó además algunos años en Italia y hasta habría tenido contacto directo con el Papa Clemente VIII.
según lo que puede deducirse de varias inscripciones encontradas en un libro de peregrinos que el padre Andrew Hitton, vicerrector del venerable English College, presentó en un seminario romano para curas católicos. El libro de peregrinos descubierto por Hitton es de 1585 y está firmado por un tal Arturus Straffordus Vigoniensis. Se menciona además en él a un tal, cito, Guillermo el amanuense de Strafford llegó a este seminario en 1589. Este no es otro que el mismo Shakespeare. Hay otra interesante mención en el libro de peregrinos que reza Exfordus Sestrensis y que según Hitton puede decir o puede querer decir Shakespeare de Stratford en la diócesis de Chester. Las menciones de este libro coinciden con unos años en los que el paradero de este escritor sigue siendo un misterio. Shakespeare abandonó su Stratford natal en 1585 y reapareció en 1592 en Londres, donde comenzó su carrera de dramaturgo. Hay varios años en la vida de Shakespeare de los que no se sabe nada, declaró el padre Hitton, según el cual lo más probable es que hubiese visitado Roma como católico clandestino. En un libro reciente, la biógrafa alemana de Shakespeare, Hildegard Hammerschmidt-Hummel, dice estar convencida de que el dramaturgo era católico y que ese hecho ayuda a entender su vida y su obra. Esto explicaría también el manejo de varias lenguas en las obras shakespearianas y su gran conocimiento de la geografía europea. Pero, aunque muy atractivos y esperanzadores son estos datos, este escritor y artista, a la luz de la verdad, piensa que estos datos van a requerir de una más exhaustiva investigación y mejores comprobaciones. The History of Cardenio, cuyo texto se habría perdido en el incendio que ocurrió en el teatro de Shakespeare, fue comprobablemente representada en las cortes inglesas en el año antes señalado y luego repetida en 1613. Aunque el libreto de la pieza evidentemente existió, prácticamente nadie comprobablemente creíble lo habría tenido en sus manos. Pero el erudito y obispo anglicano William Harborton, nacido en 1698 y fallecido en 1779, aseguró que él tuvo entre sus manuscritos una copia de la obra en cuestión. Albricias contó, no obstante, que un día su cocinero usó las páginas de ese libreto para alimentar el fuego de la cocina. Tremenda catástrofe. Teatro y literatura al carbón. Al menos en esa ocasión no fue exactamente la iglesia quien ordenó quemar un texto. La publicación del Quijote en Europa, su éxito fue rotundo, éxito medido por las sucesivas ediciones y traducciones y por la gran cantidad de adaptaciones realizadas, sobre todo en el teatro inglés de la época. Esas adaptaciones solían favorecer los episodios secundarios o las llamadas novelas intercaladas que hay dentro de El Quijote. De las tramas, la favorita de Shakespeare parece haber sido la historia de Cardenio. Esto se deduce, como se ha demostrado, con los datos y registros de actividades de la obra con ese título que hemos mencionado y que fue representada en la corte inglesa en el invierno de 1611 y luego en el verano de 1613 por los King's Men, la compañía del propio Shakespeare.
En 1653, la misma obra fue registrada para su publicación como The History of Cardenio, figurando como autores John Fletcher y William Shakespeare. Aparentemente la pieza no llegó a publicarse y el manuscrito original, hasta hoy perdido, constituye para muchos el santo grial del renglón literario. Una nueva obra de Shakespeare que además daría testimonio incuestionable de la influencia del mayor novelista del planeta sobre el mayor dramaturgo de todos los tiempos. Fascinante. Preciso aclarar que en 1994 el grafólogo Charles Hamilton presentó esta obra de Shakespeare como la de Cardenio. Sin embargo, posteriormente se comprobó que en realidad se trataba de la segunda tragedia de la doncella. Aunque hasta ha sido representada en varios escenarios como Cardenio, no se trata de la pieza teatral que los King's Men presentaron en la corte inglesa en dos diferentes ocasiones. Mira, Sancho, contempla lo que tenemos ahí delante. La fortuna va guiando nuestras cosas mejor aún de lo que deseáramos, porque ves allí, amigo, más de 30 desaforados gigantes. Ahora mismo pienso entrar en batalla con ellos y quitarles las vidas para enriquecernos con sus despojos y arrebatarles sus reinos, si es que poseen alguno. Muy bien, señor, muy bien. ¿Y a qué gigante se refiere? ¿Eh? Aquellos que ves allí. ¿Allí? Aquellos cuya soberbia es mayor aún que su estatura y que agitan los cielos levantando una tempestad de viento y furor. Aunque mováis más de 100 brazos, os rendiré mi espada. Mira, tan largos tienen los brazos. Algunos los tienen de más de 2 leguas. En el año 2007 se presentó la reedición de la obra previamente corregida por el hispanista inglés graduado en la Universidad de Londres de Literatura Inglesa y de Lenguas Modernas, Charles David Lay. En realidad, este texto se había publicado sin autenticar todavía en 1987. En esa ocasión, los nombres de los protagonistas fueron reemplazados por los originales y tal y como aparecen en el Quijote de Cervantes. También incluyeron parlamentos que el antiguo editor Lewis Theobald suprimió cuando la publicó en 1727. Se publicó esta vez como si la obra fuese el Cardenio que nos ocupa, aunque con el título de Doble Falsedad o Los Amantes Afligidos. No obstante, ahora sabemos que ninguna de las dos presentadas como The History of Cardenio, aunque con títulos alterados, son exactamente la obra representada por los King's Men en las cortes inglesas. Sin embargo, varios especialistas piensan que se trata de una recopilación argumental de 3 obras de Shakespeare en la cual podría haber efectivamente fragmentos del Cardenio original. Hay quienes aseguran, entre ellos Francisco Rico, reconocido especialista en Cervantes, que en Doble Falsedad hay una refundición tardía de la novela dentro de otra novela que es la historia de Cardenio. En mi caso, me sumo a los que piensan que esa obra, si bien es cierto que los personajes cervantinos están presentes, no corresponde totalmente al estilo shakespeariano. Más aún, la publicada por Lewis Theobald fue denunciada en el mismo momento de su publicación como un soberano engaño. El celebrado poeta inglés Alexander Pope así lo expresa cuando la pieza fue publicada. No deja de ser irónico que Doble Falsedad en realidad sea una doble mentira. ¿Qué había en el Quijote que sedujo a Shakespeare? Se han preguntado cientos de escritores e investigadores. ¿Cómo habrá leído él la trama del Quijote? ¿Cuáles de sus parlamentos constituyen pista de una correspondencia secreta entre Shakespeare y Cervantes?
El escritor e investigador argentino Carlos Gamerro, uno de los tratadistas que con mayor profundidad ha abordado el tema, lo explica de esta manera. Es difícil sustraerse a la sugestión de que hayan sido las aventuras de los dos protagonistas lo que más capturó su atención. El hidalgo enloquecido ha sido comparado tantas veces a su ilustre contemporáneo, el también demente Rey Lear. Sancho a su predecesor, el gordo y bebedor Falstaff. En las inolvidables, aunque injustas palabras de Víctor Hugo, Sancho Panza, adherido al asno, forma un solo cuerpo con la ignorancia. Falstaff es el centauro del puerco. Sin embargo, nada parece indicar que haya ingresado en el Cardenio de Shakespeare. Puede ser que estos personajes de Cervantes estuviesen tan acabados, tuviesen una vida propia tal que ningún otro autor podía apropiársela. Haciendo referencia a Sancho y Don Quijote, Gamerro sigue diciendo: también es cierto que sus aventuras, por su naturaleza episódica e itinerante, no se prestan bien al drama. El lector entusiasta de la primera parte, devenido escritor, tendería, más que a una reescritura dramática, a continuar las aventuras de los dos personajes allí donde Cervantes las había dejado, como haría en 1614 Avellaneda en su Quijote apócrifo. Pero un escritor, cuando lee como escritor, no busca lo mejor en un libro, sino lo más útil. Es un lector interesado, asegura Gamerro, puntualizando que Shakespeare, fuera del magnífico autor que sin duda fue, también era actor y empresario teatral. Y el teatro de su época, nos dice este investigador argentino, se parece más en su dinámica de producción al cine que al teatro actual. Era un entretenimiento popular, lucrativo y costoso. El público estaba sediento de novedades y había que procurárselas a cualquier precio. De esto se deduce que apropiarse de textos y dramas de otros autores no solo respondía a un gusto personal del bardo, era una necesidad empresarial determinada por la incesante demanda de los espectadores. Para Gamerro, si bien Shakespeare no pudo o quiso apropiarse de la trama y personajes centrales de la novela de Cervantes, sí lo hizo con la historia de Cardenio y Lucinda, igual de otras de las novelas intercaladas que existen dentro del Quijote, y es el caso del curioso impertinente. Cuando se presenta por primera vez The History of Cardenio, Fletcher tenía apenas 37 años y Shakespeare había visto pasar los 47. El primero, que era un escritor más comercial y efectista que profundo, estaba en pleno apogeo. En cambio, un envejecido Shakespeare, quizás ya enfermo del cáncer que lo mataría al cumplir los 52 años, estaba prácticamente listo para retirarse a su pequeño Avon, como efectivamente haría unos años después. En ese sentido, es presumible que el bardo se viera a sí mismo como el ilustre hidalgo de la Mancha y no pretendiera nunca realmente llevarlo a escena, sino solo identificarse con él.
En el Quijote, Cardenio, viviendo como un salvaje, sufre por el mal de amores que le produce el casamiento de su amada Lucinda con su amigo don Fernando. En ese estado y vagando por Sierra Morena, lo encuentra Don Quijote y Sancho Panza. Y aunque inicialmente tienen con él un buen encuentro, en otros su particular historia se enreda. En cambio, en la versión de Shakespeare sobre esta historia, el final es feliz y los amantes en conflicto acaban reconciliados. El objetivo de la obra teatral era, por supuesto, mucho más ligero que su trama en la novela de Cervantes. Recuerden que Shakespeare, contrario a Cervantes, que nunca ganó dinero con su novela, poseía buenos dotes de negociante. Por eso, su versión de una de las historias de Cervantes, él la hizo mucho más popular que el texto original. Un dato que también me permito compartir con ustedes sobre el tema está relacionado con el autor asociado a Shakespeare en el caso de Heathcliff o Cardenio, John Fletcher. Ya hemos situado que él era un autor de corte bastante popular. En 13 de sus obras, sabemos, utilizó personajes y tramas escritas por Miguel de Cervantes. Entonces, no es descabellado creer que fuera Fletcher precisamente quien llevara el Quijote a las manos de Shakespeare, o que al menos le contara al bardo la trama de la novela. Como ya hemos dicho, aunque ya en decadencia, la gran potencia de la época era España. Para aquellos años, la proliferación y difusión de las artes, sobre todo la literatura, estaba muy arraigada. La cultura, en términos generales, es el producto de una potencia que resulta más fácil exportar y de imitar. No olvidemos que la lengua es el acervo más importante de cualquier cultura. Por lo tanto, el idioma español se estudiaba y hablaba bastante en la Inglaterra de la época victoriana. All hail Macbeth. All hail. All hail Macbeth, that shall be king. So foul and fair a day I have not seen. Come, you spirits that tend on mortal thoughts. Hail, King that shall be. Duncan comes here tonight. If we should fail, We'll not fail. I dare do all that may become a man. Who dares do more is none. This is the very painting of your fear. Macbeth shall never vanquished be. Full of scorpions is my mind. What's done is done. El caso es, en conclusión, que la historia de Cardenio ha sido un punto de encuentro comprobado entre los dos más grandes escritores en la historia terrena de la literatura. Estoy convencido que en otras obras de Shakespeare hay más indicios de posibles contactos literarios entre ellos, pero esto están por estudiarse y probarse. No crean que es extraño que Shakespeare tomara prestadas historias de Cervantes, no lo es. También tomó de otros autores, pero a esos otros apenas los recordamos. Es el caso de Mateo Bandello, que de una breve novela suya parte Shakespeare para su Romeo y Julieta. Pero también lo hace Lope de Vega para sus Castelvines y Monteses. Igual Shakespeare tomó prestadas historias de Bandello para sus Mucho ruido y pocas nueces y Noche de Reyes. En la literatura, lo sabemos, se permite el préstamo cuando la acción va acompañada por el asesinato. Es el caso.
Aunque respecto a Cervantes, Shakespeare prefirió tomar un atajo un tanto más ligero y simpático. Juzgo estéril la eterna polémica sobre quién era finalmente mejor de los dos. Ya hemos establecido que a pesar de la inmensidad de sus obras, el poeta de Avon no tuvo la gloria de escribir el Quijote con todo lo que eso implica. Empero, si bien es cierto que hay otras buenas obras de teatro de Cervantes, no creemos que en ellas alcancen la majestad que todavía nos asombra en la novela caballeresca del Hombre de la Mancha. Desde luego que no. En el caso de Shakespeare, estoy obligado a admitir, se logra una calidad incuestionada en prácticamente toda su producción literaria, aunque para lograrlo haya tenido que auxiliarse en el propio Cervantes y de otros escritores. Shakespeare definitivamente no era un bardo por ahí, no. Shakespeare era ciertamente el bardo. Para avalarlo como tal, suficiente sería leer cualquier fragmento del primer poema reclamado como suyo, Venus y Adonis, poesía narrada basada en un tema mitológico y que está inspirada en temas tratados por Ovidio. En 1554, cuando el conde Henry Howard traduce la Eneida e introduce en Inglaterra los llamados versos blancos, versos que siguen una métrica regular, pero no una rima, Marlowe, que escribió un poema similar, Hero and Linder, y quien había traducido a Ovidio, es quien difunde el uso de estos versos dentro de la poesía inglesa. Sin embargo, Shakespeare es quien los hace popular. Nunca viajero alguno, en el verano ardiente, ansió beber como ella la dulce concesión. Ella ve su remedio, mas no puede lograrlo, y aunque en agua se baña, su fuego sigue ardiendo. Oh, piedad, ella grita, pedernal corazón, solo un beso te imploro. ¿Por qué eres tan esquivo? Unas críticas de relevancia también ha negado a Shakespeare el talento y la capacidad para escribir un poema como el que un fragmento les he leído. Dicen no conocer la formación clásica suya e imprescindible para el escritor que habría compuesto Venus y Adonis. Pero más allá de si el verdadero autor de los dramas históricos y la poesía de Shakespeare fue Christopher Marlowe, ex espía de la corona inglesa, cuya muerte fue supuestamente trucada para evitar la cárcel, luego de haber acusado de bastardo a Jesús y haber puesto en entredicho la santidad conyugal de María, hecho que determinaría meses después surgiera su hombre de paja, William Shakespeare. Más allá de las consideraciones que atribuyen a Henry Neville, quien habría estado en el norte de Italia entre los años 1581 y 1582, haber escrito Romeo y Julieta, La fierecilla domada, Dos hidalgos de Verona y El mercader de Venecia, ser el verdadero Shakespeare. Más allá de todos los datos que apuntan a Edward de Vere, por su formación académica, su manejo de varios idiomas, el conocimiento de los asuntos de las cortes y su preparación militar, como el hombre de manto púrpura que escribió las magníficas obras shakespearianas. Más allá de si fue Francis Bacon quien escribió La Tempestad y el Hamlet, como un homenaje póstumo a su hijo menor Hamlet, y supuestamente haber dejado estenografiado su nombre en varias de las obras del dramaturgo de Stratford. Más allá de si fue la poeta, compositora de música barroca, amante y musa del bardo, Amelia Bassano Lemier, quien escribiera la mayoría de las obras a este atribuidas e impedida a ella de afirmarla como suya
por una sociedad excluyente de las mujeres escritoras, me inclino reverente ante quien haya sido William Shakespeare. Quizás el argumento que mejor lo sitúa como el verdadero escritor de las obras en cuestión son ellas mismas. No sin ciertos recelos, tengo que admitir que ninguno de los otros escritores señalados como posibles Shakespeares han demostrado en obras sí publicadas como suyas la misma calidad de las 36 obras que hemos aludido aquí. También debo deciros que quien escribió estas obras tenía un muy alto conocimiento de trabajo sobre escenario. En ese sentido, el otro que se podría comparar entonces con Shakespeare era Christopher Marlowe, aunque que sepamos nunca actuó sobre un escenario. Empero, si la versión de que fingió su muerte y apareció 15 días después firmando obras teatrales como William Shakespeare es cierta, Marlowe sería el mejor actor que jamás ha tenido la humanidad escénica. Juan Antonio Moreno Segura, jefe del Departamento de Filología de la Universidad de Sevilla, tras analizar el concepto que Borges planteara sobre el libro clásico, comenta: Shakespeare es un clásico, el más clásico de todos los clásicos. Es por ello que las interpretaciones de la obra de Shakespeare no acaban nunca. Siempre hay algo nuevo que encontrar en ellas. Cualquier detalle cobra una importancia a veces desmesurada y parece relacionarse con todo el universo, al menos con el modesto, pero también inabarcable universo de la literatura. William Shakespeare es un dramaturgo y poeta inmortal. No él, no yo, no los críticos del planeta, sus obras dan ese testimonio. Así es la conexión Shakespeare. Más allá del asunto de la identidad, más allá de la verdadera pluma detrás de las obras que llaman nuestra atención, todavía nadie, y lo admito un tanto celoso, ha logrado escribir tantas obras teatrales mejor de ahí. Nuestro idioma cuenta con unas 283.000 palabras distintas. Un hombre común suele utilizar 300 de ellas. Una persona con una cultura promedio usa unas 500 palabras. Un escritor promedio escribe unas 3.000 palabras diferentes. Miguel de Cervantes y Saavedra, en sus 36 obras publicadas, utilizó un total de 381.104 palabras. De estas, 22.959 eran diferentes. Este dato nos sirve para comprender por qué se le considera con justicia el padre real del idioma español. En las 36 obras dramáticas suyas que sobreviven, Shakespeare escribió 884.647 palabras en total, 31.534 distintas para construir con ellas 31.959 diálogos en 118.406 versos. Utilizó 138.198 comas y 15.785 signos de interrogación. En 2.259 veces sus personajes hablan de amor y solo usan el término odio en 226 ocasiones. Hey, noise! No! Then I'll be brief. Oh, happy dagger, this is thy sheath. There rust and let me die. Ah! Ah!
Shakespeare y Cervantes constituyen la cima de la literatura universal. El estadio más alto jamás